Arratsalde denoi, lehendabizi eskerrak eman nahi dizkiet giza eskubide eta bake hezkuntzaren elkarteen foroari eta Leizabala Fundazioari. Bai inguru hau antolatzeagatik. Gaurko saioa gaztelaniaz izango da. Buenas tardes. En primer lugar quiero agradecer a la organización, al Foro de Asociaciones en Educación en Derechos Humanos y por la Paz y a la Fundación Leizabala por haber organizado esta mesa redonda. El tema, la tortura en Euskadi. No es la primera vez que el Foro de Asociaciones aborda este tema. Ya en el año 2011, en uno de los seminarios de trabajo que se realizó en Guernica, tuvimos ocasión de acercarnos a esta realidad. Se abordó el papel de los gobiernos, las instituciones y organizaciones de la sociedad civil frente a los casos de tortura y malos tratos, así como la aplicación de medidas de prevención, reparación y no repetición. Si alguien está interesado, está recogido en la primera parte de este volumen, las ponencias presentadas, una de ellas de Ararteko. En este 2014 también, en uno de los espacios que organizamos con frecuencia dentro del programa de convivencia, vimos conveniente volver a tratar el tema de la tortura. El espacio de hoy es una mesa redonda que quiere abrir un diálogo con las personas que aquí nos hemos reunido para ir dando luz a este tema. No se trata de un espacio en el que vayamos a abordar una temática tan compleja en profundidad. Queremos, y por eso hemos invitado a 3 personas que desde su experiencia y conocimiento van a abordar las 3 dimensiones que queremos tratar en esta mesa. En primer lugar, queremos plantear la tortura, su descripción. ¿Qué es la tortura? ¿En qué consiste? Métodos y pautas forenses para la identificación de la tortura. Cómo discernir la práctica forense, la credibilidad o la no credibilidad de los casos. Queremos también aproximarnos a la dimensión legal de la tortura, la legislación. ¿Qué medidas se contemplan para su prevención? ¿Son eficaces? ¿Existe o ha existido impunidad? En tercer lugar, la dimensión jurídica. Queremos abordar el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, para abordar también las garantías de no repetición. ¿Cómo viven o cómo han vivido las personas víctimas de tortura su condición? ¿Cómo han afrontado el proceso? ¿Cómo reparar su dolor y el daño injusto que han sufrido? ¿Cuáles son sus demandas y cómo atenderlas con justicia? La dimensión social de la convivencia. ¿Cómo incorporar en espacios de diálogo, seminarios, el tema de la tortura y qué hacer desde la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos en la defensa y en la denuncia de los casos de vulneraciones? Si hubiera negacionismo, ¿cómo afrontar este proceso? Para ello, todos estos planteamientos contamos con la presencia de Francisco Etxeberría, Laura Pego y José Luis Uri. Antes de pasar a presentarles brevemente, quisiera plantear la estructura del espacio. Les hemos pedido que con las propuestas que ya les habíamos enviado para abordar la temática, desde su experiencia y conocimiento, fuera dándonos su presentación en un tiempo no más allá de 20 minutos, para luego abrir un debate, un diálogo con todos y con todas vosotras. Va a ser un diálogo breve, que se cerrará, bueno, antes de cerrar, que a las 8 iremos concluyendo. Digo a las 8
porque desde la mesa y desde las organizaciones que planteaban esta propuesta queremos preguntarles por una recomendación que nos harían a las organizaciones que trabajamos en derechos humanos y por la paz para incorporar en nuestra agenda de trabajo. Solo una de todas las que tengamos que ir incorporando y atendiendo. Y con esas aportaciones de Francisco Echeverría, de José Luis Uriz y de Laura Pego, cerraremos esta mesa de hoy, que esperemos termine a las 8:15. Voy a presentar brevemente a las tres personas que me acompañan. Francisco Echeverría, a mi derecha, es doctor en Medicina por la Universidad del País Vasco, médico especialista en Medicina Legal y Forense, especialista en Antropología y Biología Forense de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente profesor titular de Medicina Legal y Forense de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco y del Instituto Vasco de Criminología. Desde 1973 es miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Actualmente es su presidente. Ha realizado diversos proyectos de investigación sobre restos humanos de todas las cronologías, con especial interés en los aspectos de patología. Es secretario de la Sociedad Española de Paleopatología. Dirige un grupo de trabajo para el estudio de los desaparecidos y las fosas comunes de la Guerra Civil y ha colaborado con distintas asociaciones de memoria histórica en más de 2 centenares de exhumaciones en España. Es miembro del proyecto de investigación Las políticas de memoria en la España contemporánea, análisis del impacto de las exhumaciones de la Guerra Civil en los primeros años del siglo XX, del Ministerio de Ciencia e Innovación. Su trabajo se ha visto reconocido con el Premio de Derechos Humanos de la Diputación Foral de Guipúzcoa en el año 2006. El suyo y el de su equipo ha recibido el reconocimiento Ramón Casén, Premio de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, en el 2007. En el 2011, el Ayuntamiento de Donostia San Sebastián le concedió la medalla al Mérito Ciudadano. Laura Pego Otero es licenciada en Derecho, máster en Criminología, abogada. Trabaja como investigadora en el Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco y es miembro del Grupo de Investigación en Ciencias Criminales 2013-2018. Ha participado en diferentes investigaciones relacionadas con los derechos humanos. Destacaré 3 de ellas: elaboración de informes sobre derechos civiles y políticos, investigadora en el informe sobre normativa antiterrorista, investigadora también en el proyecto Informe relativo a la situación de la tortura en Euskadi. Es coautora de las siguientes publicaciones. Menciono solamente el título: La suspensión individual de derechos en supuestos de terrorismo, especial consideración a la detención incomunicada. Y otra de sus publicaciones: Aplicación de la normativa antiterrorista, estudio empírico sobre expedientes judiciales de personas detenidas por delitos de terrorismo, 2000-2007. José Luis Uriz Iglesias, a mi izquierda. Nació en Madrid, estudió en la Universidad Complutense. En el año 1969 se afilió al Partido Comunista de España y a Comisiones Obreras. 69. En 1990 se afilió al Partido Socialista Obrero Español. Entre el año 1991 y 1995 y 1999-2003, parlamentario en el Parlamento de Navarra, concejal de Villava y miembro del Comité Federal del Partido Socialista. Es miembro también de Izquierda Socialista y fundador del Foro de Iruña, que fue un lugar de encuentro entre diferentes que funcionó del 2000 al 2012. Miembro también del Carri Local. Él hizo unas declaraciones. Otegi trabaja en el seno de Batasuna para llevarla por la senda democrática. A raíz de estas declaraciones fue expulsado del Partido Socialista. Posteriormente se trasladó a Cataluña y fue admitido en el Partido Socialista de Cataluña. En 1970 fue detenido en 2 ocasiones
ocasiones e interrogado por Billy el Niño, famoso miembro de la Brigada Político-Social de Franco, sufriendo torturas en ambas ocasiones. Colabora con CEACUA, coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra crímenes del franquismo en su intento de que dicho torturador y otros sean juzgados. Quería detallar algunas de las experiencias y de los conocimientos que avalan la invitación que hemos cursado a las personas aquí presentes. Y tras esta introducción, cedo la palabra a Francisco Echeverría para escuchar su intervención. Gracias. Muy bien, bueno, gracias, saludos, María, etc. Conocidos algunos y el resto también amigos. Bueno, yo soy un médico atípico, soy médico especialista en medicina forense. Durante muchos años, en la década de los 80, me tocó hacer reconocimientos médicos. Algunas de las primeras sentencias condenatorias por torturas que si en mi culpa estaba yo de por medio, sentencias que fueron ratificadas por el Tribunal Supremo y en consecuencia, aunque a mi izquierda hay la persona que ha sido torturada, podría decir que yo he visto a personas torturadas. Lo digo que he visto a personas torturadas de las que se ha podido hacer ejercicio de demostración científica y judicial con sentencia firme en el Supremo. Seguramente no será tu caso, porque no habrá demostración judicial era de los años 70 y sin embargo yo me creo de entrada lo que te pasó si luego nos lo cuentas. Bueno, digo esto para señalar que es el problema que tenemos en la perspectiva forense y ahora es judicial, ¿no? La necesidad de demostrar aquello que cuando uno lo ve de cerca tiene la sensación de que puede ser verdad, mentira, exageración, y etcétera, etcétera. Y además lo quiero decir desde el tiempo de la dictadura al tiempo de la democracia, porque ya en los años 80 cuando vi esta serie de ejemplos, y por lo tanto Franco ya se había muerto, y bueno, la Constitución del 78, y de aquel tiempo ahora, pues a hoy, ayer, antes de ayer, me lleva a reconocer una cosa que ocurrió con el secuestro de Rupérez. Cuando Meta Político el secuestro de Rupérez, una de las condiciones que pone la organización para liberar a Rupérez es que se investiguen algunos casos de tortura. Por esa razón, en el año 61, el Parlamento en España pone en marcha una comisión y tras esa comisión aquí intervienen Vandrés, interviene también Azcárraga, se celebran en el Colegio de Abogados de Vizcaya una serie de reuniones y se recogen testimonios a las personas que precisamente habían sido torturadas en el tiempo antes del año 81. Se graban en cinta magnetofónica los testimonios, se genera una documentación y papel y ahora viene el chiste y la broma, que cuando el gobierno vasco en la actualidad pretende, y estamos en ello, hacer un estudio sobre la tortura y hemos pedido tener acceso a esa documentación, nos dicen que no saben dónde está. No se sabe dónde está en el Parlamento. Cuando se ha insistido diciendo que eso es imposible, completamente falso, se ha terminado diciendo a algunos de los parlamentarios vascos que han hecho la solicitud, totalmente pertinente, diciendo que en aras a la protección de la intimidad de las personas que prestaron declaración ante esa comisión, para protegerles no nos van a dar a nosotros los papeles. Es decir, el Estado que no les protegió en su momento, que no hizo lo que tenía que haber hecho para que no hubieran sido torturados, nos termina diciendo a fecha de que no nos va a dar acceso a esa documentación. Bueno, empiezo diciendo eso para señalaros que en general el ciudadano, los poderes públicos dicen que hay personas que no se pueden creer, no se van a creer lo que tú vas a decir, y otras personas que pones en la sala directamente no se lo van a querer creer. Y esto lo dice Amnistía Internacional. En el planeta Tierra el 50% de los ciudadanos dicen no me lo puedo creer y el otro 50% de la gente dice no me lo quiero creer. Que cada uno se sitúa donde quiera. Y por parte de los médicos, que tendríamos que intentar hacer la demostración, funcionamos mediante el argumento de cuánto es de simulación, cuánto es de disimulación, cuánto es de exageración. Y la verdad, los médicos no somos veterinarios ni ingenieros forestales, tenemos el adiestramiento suficiente como para saber que cuando estás delante de una persona, por ejemplo una mujer que le da malos tratos, saber cuánto de verdad hay en aquello que está diciendo. Y este tema es tan curioso como que no hay ningún médico en el mundo que cuando se presenta una mujer diciendo que ha sido maltratada, cambie la hipótesis y se empieza a pensar que seguramente no ha sido maltratada y lo que quiere la mujer es aprovecharse a una ventaja judicial porque viene en contra del marido. Los médicos y laboratorios jamás piensan de esa manera. Y sin embargo, a veces en el mundo forense se piensa de esa manera cuando específicamente se habla de las torturas.
Bueno, lo que tenéis aquí es un juez de la Corte Internacional de Sierra Leona que dice, más o menos, no vamos a leer ahora mismo, a pesar de que yo he visto el resultado de los crímenes más horrorosos en las personas que han sido torturadas, sin embargo, el derecho a la presunción de inocencia de los torturadores me hace que si no me lo demuestra alguien de manera objetiva, aunque yo vea el resultado y no tenga duda de que el sujeto ha sido torturado, pero no sé si no se puede hacer el ejercicio de demostración judicial, lamentablemente no puedo actuar contra nadie. Ese es, digamos, el truco que tiene aquí en mucha gente, y por eso este es el crimen mejor escondido de todos los que existen en nuestro contexto. El crimen mejor escondido es precisamente el de las torturas. Pero ponemos cara a la gente. Esta es una mujer. Ninguno de nosotros le conozco, claro. Ahí está su vida claro. Qué pena, ¿verdad? Es de Montevideo. Bah, como es de Montevideo, ¿qué más nos dará a nosotros lo que le ha ocurrido a esta mujer? Que ahí tenéis la fotografía en el calabozo donde va a aparecer muerta, así en realidad ahorcada, con esa cuerda. Ahí está el surco del ahorcamiento de ella. Bueno, tiene un apellido vasco, no lo tengo por eso. Salvasagaray Guruchet se llamaba ella. Lo más fácil que yo podía hacer aquí es hablaros de estos temas en otros lugares del mundo. Y poner que siempre que se habla de tortura parece que esto es una cosa que pasa en otro lugar del mundo. Por ejemplo, en la estructura del gobierno de España, del Estado, mejor dicho, las cosas que tienen que ver con derechos humanos encajan en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Es en el Ministerio de Asuntos Exteriores donde hay un grupo de unas mujeres muy cualificadas que tienen como competencia velar sobre lo que pueden ser abusos y vulneraciones de ciudadanos españoles en otros lugares del mundo, pero eso hacia adentro, eso no existe. Por eso la paradoja de venir aquí a hablaros de esta mujer. Ahí está el atestado policial con el croquis, ella aparece muerta, ese es el calabozo, y ahora salto y me voy a los ejemplos de aquel lado, los nuestros, ¿verdad? Porque aquí también los tenemos. Bien. Fijaros, cuando hace unos pocos años un médico forense de Bilbao, muy cualificado, se metió a hacer trabajo de investigación, hizo la tesis doctoral, empezó a publicar en las revistas de médicos forenses, medicina forense y tortura, investigación y documentación de la tortura, epidemiología de trastornos físicos y psíquicos en la tortura. Este médico forense que se llama Benito Morentín fue insultado por todos los demás profesionales de la medicina forense en el territorio de España. Y se le intentó criminalizar, de la misma manera que se ha criminalizado al TAT, a Beato Quirá, a Oldatu, y a todos los que hacen algo porque tienen una sensibilidad, con independencia de que la ideología de ese señor sea la que sea, porque esas criminalizaciones se dan, y ahora lo estamos viendo a propósito de otra organización política que surge, que se le trata de criminalizar, porque no han hecho nada, pero ya se le está criminalizando. Con esto se intentó hacer con Benito Morentín. Aquí están algunos de sus textos publicados en revistas ya no solo nacionales sino internacionales, y le pusieron a morir. Yo pongo ejemplos no solamente de este profesional de la medicina forense que sabe de qué está hablando, sino también de otras organizaciones que están por aquí al lado y que han sido perseguidas, como puede ser el TAT, etc., que han venido a publicar una serie de memorias que afortunadamente a finales de los años 80, razón por la cual tenemos bastantes datos a finales de los años 80. Y a partir de ahí puedo poner también los ejemplos de fuera y de dentro. Bueno, a este individuo solamente le han quemado, ¿verdad? Pero como es colombiano, ¿qué más nos da? Nos produce cosa, ¿no? La foto, esto sí que es muy duro para nosotros. Ver a este individuo que sale vivo de las torturas y va a morir en casa a unos pocos días. Qué pena, ¿verdad? Qué pena. Bueno, y entonces yo me pregunto, en la gestión del caso, ¿cuál es la gestión policial, la judicial y la institucional? Y sobre todo, ¿qué dice el forense? Nosotros como médicos forenses estamos haciendo un ejercicio de observar, describir e interpretar. Y ese es un ejercicio de observar, vosotros estáis viendo, no sabéis si está vivo o muerto. Este es un ejercicio de describir, son 5 marcas, y ahora toca hacer la diferencia. Porque los forenses, precisamente, la tercera diapositiva. Hasta aquí, esto es muy médico. Esto lo hace el médico de ambulatorio, lo hace el médico de cabecera, lo hace el médico traumatólogo, el médico de urgencia. Pero el tercer paso es decir, esto es esto. Os diré que son unos malos tratos a un niño, que es la mano de un adulto, casi seguro a un varón, a su padre, el que ha provocado estas lesiones. Este salto, en la tercera diapositiva, es el que precisamente no se suele querer dar desde el punto de vista forense, porque sabes que el que está implicado es otro funcionario público. Porque si fuera el jefe de los bomberos o de la banda de música de mi pueblo, no tendríamos inconveniente en meter el dedo en el ojo. Pero como tú le conoces al comisario y a la gente, y a Nabusi, y al otro, y al de más allá, te echas para atrás. Y no llegas al tercer paso.
te conviertes en una persona que va, observa y describe, como por ejemplo este caso. Aquí tenéis un médico forense que se llama Juan Ramón Ibu, nombre y dos apellidos, y un apellido, que dice que Juana Goicoechea presenta señales de contusión en la espalda y en el pómulo derecho a las 11:20 de la mañana de esta fecha concreta en la comandancia de la Guardia Civil. Este fue un asunto que acabó con condena a la Guardia Civil. Juana Goicoechea fue torturada salvajemente, tenía lesiones en la planta de los pies, fue maltratada específicamente por una vara o una regla o algo parecido en la planta de los pies. Y fijaros, dentro de la tragedia que vive Juana Goicoechea, que este informe forense se desplaza con 4 líneas. Contusiones en la espalda. Bueno, esas son las trampas que se hacen. Aquí tendríamos, a propósito del mismo ejemplo, Juana Goicoechea, con un término profesional, a través de la policía, de la Guardia Civil, un médico de la Guardia Civil, que dice que tiene contusiones y hematomas en diversas partes del cuerpo. Bueno, y en el fondo, había un comportamiento negligente que todavía alcanzaría a buenos profesionales que no tienen la credibilidad suficiente en este país porque se han mirado para otro lado constantemente. Y se está encubriendo muchísimo, precisamente porque el que había maltratado es otro funcionario público y aquí te da mucho palo tener que decir que precisamente otro funcionario, como tú, que también soy funcionario público, que se dedica a hacer estas cosas. Y entonces podemos, entre el Joseba Arregui, que muere en manos de la policía con hechos probados, con sentencia ratificada por el Tribunal Supremo, donde se produce el escándalo, que no lo he dicho en la televisión, pero como a uno de los 3 policías se juzgó como a 16, a uno de los 3 que condenan, se le puede nombrar en el tiempo posterior comisario jefe de la comisaría de Santa Cruz de Tenerife. Si yo creo que tendría que estar inhabilitado. O sea, si tú trabajas en un hospital, cometes un hecho negligente desde el punto de vista profesional, a ti te inhabilitan. Te inhabilitan, no te irás a la cárcel, pero te inhabilitan como un individuo que se le ha descubierto que es torturador con resultado de muerte en el transcurso de los siguientes años, se le puede nombrar comisario jefe de la comisaría de Santa Cruz de Tenerife y va a seguir gestionando incidencias humanas. Porque esto sería un ejemplo de lo que realmente ha ocurrido, que se ha manejado todo en un contexto de impunidad. Y hago como si fuera un paréntesis de Joseba Arregui a Unai Romano. Y al igual otros ejemplos que se pueden ver a través de fotografías de gente que ha estado detenida y sale de la comisaría con esto. Y dirán que lo tenía puesto de origen. Bueno, así las cosas, os diré que en aquellos años 80, cuando se descubrieron los primeros ejemplos, bueno, para empezar a mí me quemaron en el coche. Y a los 3 meses, a Luis Moles le pusieron una bomba, médico forense, compañero mío en la Audiencia Provincial de San Sebastián. A los 3 meses. Bueno, nosotros, claro, con la bomba nos dimos por aludido. Esta bomba no nos la puso ETA. Nos la pusieron los otros. Y lo sabemos porque pasa el tiempo y lo terminan diciendo. En realidad todo tenía que ver con los primeros casos que se pudieron probar. Recuerdo uno tan concreto que un individuo que es detenido, torturado, que queda en libertad en la Audiencia Nacional, viene a San Sebastián, pone una denuncia en el juzgado de guardia, en el juez de instrucción número 3, y entonces tiene aquí las marcas en el tórax, en el pecho, y dice, ¿esto cómo ha sido? Dice, esto ha sido porque me han tenido atar una tabla mientras me hacía la bañera, está envuelto en una manta y en el roce de la tabla. Esto es el roce, pero al menos es el roce, lo peor fue cómo te lo pasas con lo de la bañera. Ah, ya, tal. Y se produce un careo con la Guardia Civil. Están ahí los abogados de cada parte, y el juez en su despacho. Y dice la Guardia Civil, no, es que esto no ha sido, eso es mentira, esto es un golpe que se ha dado, que se ha resbalado y se ha caído cuando ha ido a ducharse. Entonces coge el juez y dice que venga el forense. Y entra en la sala el forense, Luis Moles, que le van a poner la bomba. Entra en la sala y sin saber cómo había sido la discusión, le pregunta al juez delante de todos los demás, ábrase en la camisa. Dígame usted, si lo que tienen, las lesiones que tienen, se han producido por un efecto de confusión o de erosión. Y dice Moles, sin saber a quién iba a beneficiar o perjudicar, no, eso es un rozamiento, son unas erosiones, auto de procesamiento de acción impulsante contra la Guardia Civil. El tema acabó mal con sentencia condenatoria. Bueno, digo que así eran los ejemplos y cuando le pusieron la bomba por este mismo asunto a Luis Moles, que parece que atrás de aquí no han ocurrido también en esa dirección, es la primera vez que tenéis el escrito de la Junta de Gobierno de la Audiencia Provincial de San Sebastián, en donde se produce un paro, el primer paro que se hace en la historia de la Administración de Justicia, ya diría que en el País Vasco, desde luego en Guipúzcoa así, fue como consecuencia de la bomba que le ponen al médico forense de instrucción número 3 a raíz de este asunto.
Y así vivíamos entonces. Aquí tenéis otro individuo detenido. No sé si podéis leer lo que le han escrito en el pecho. Aparte de las quemaduras de cigarrillo, esto ya no es de Uruguay, esto es de aquí. Leéis aquí una G, una A, una N y una E. GANE. GANE son las siglas que aparecieron antes o a la vez que el GAL, ya no me acuerdo. Este es un individuo que nos explicó lo que le habíamos hecho, y ahí tenéis las quemaduras de cigarrillo, y etcétera. Bueno, podríamos poner más ejemplos y llegar también a este otro, que es increíble. Bueno, este es el aspecto normal de un sujeto que cuando sale o pasa por comisaría, realmente lo hospitalizaron porque llegaron a que se podía haber muerto, se podía haber ocurrido perfectamente, acaba de esta manera. Y si dice, no, es que este individuo se ha dado un cabezazo contra una pared. Bueno, no nos va a convencer aquí, pero aquí estamos escáneres, este individuo tiene además de un hematoma aquí en la frente, tiene un montón de hematomas en la parte posterior de la cabeza. Este es el espesor de las partes blandas con los golpes que tiene en la cabeza. Este es el espesor normal cuando el individuo se ha curado por completo. No sé si lo sé bien, incluso se podía demostrar simplemente sin saber nada. Bueno, y así han sido algunos de estos casos que todavía hay que aguantarse en un tiempo relativamente reciente. Ya no hablo de la dictadura, esto ya ha ocurrido a partir de los años 2000, y este es el mismo individuo al cual, como consecuencia de los golpes en la parte posterior de la cabeza, que no el cabezazo que se dio de frente, pues se le produce una necrosis. Esta necrosis tuvieron que operarle incluso, estuvo en mucho tiempo, y lo operaron, y hoy día pues, casi ni se le nota. Y encima hay gente que no le ve. Bueno, fijaros, hay cosas dentro del ámbito forense que se incumplen ya no solamente porque mires para otro lado te hagas el sueco, sino porque no se cumplimentan de conformidad a lo que está reglamentado. El año 1997, en el Boletín Oficial del Estado, se publica cómo tiene que ser el informe médico a los detenidos. Para ese momento ya había habido alguna reclamación de Naciones Unidas, del Consejo de Europa, por lo tanto había una cierta preocupación, y se publicó en el boletín. Hay que recoger toda esta información. Todos estos epígrafes, todo esto hay que rellenarlo. Estos son los dibujos que tiene que utilizar el médico forense. Eso no es cosa mía, ni de esta universidad, eso está en el Boletín Oficial del Estado. Pero bueno, yo no puedo comprender que los informes, todavía detrás de esas fechas, sigan siendo como lo veis aquí. Es que no lo comprendo, porque si estuviéramos en el año 74 y con el despiste del año 80, podrías pensar que tenía libertad cada uno de los médicos forenses para redactar como quisiera, pero es que a partir de esas fechas ya está reglamentado cómo tiene que ser el informe. Y aquí lo que se dice en el caso de Irache Sorzábal es que el reconocimiento no vale para nada, dice. Que cuando le ha ido a tocar, le ha dicho, no me toque, al intentar tomarle la tensión arterial. Así acaba el reconocimiento médico. Y eso es la trampa que se está haciendo en esa idea de encubrimiento que yo sostengo. Es como si pusiéramos la fotografía médica. Mira, estas son contusiones dispersas en la espalda. Lo mismo que hemos visto en el informe de Juana Boicocha, ¿no? Tenía unos golpes por esto. No, pon la foto entera. Porque si pones la foto entera igual ve las cosas más claras. Ponla mejor. Ponla un poco mejor, para que la vea todo el mundo. Porque no es lo mismo decir que tiene las contusiones dispersas en la espalda que pongas la foto. Porque entonces el juez y el fiscal puede decir, hombre, aquí hay una reiteración de golpes. En este flanco le han dado 1, 2, 3, 4. Si le han dejado este incluso ensangrentado, con erosión. O sea, se ve la idea de lo injusto, de la desproporción, de la reiteración. Y entonces lo que digo es que esos informes técnicos, con un criterio de ponderación, que eso no lo voy a explicar ahora mismo, se hacen como una especie de trampa cuando hablamos de malos tratos y torturas, y por precaución, por prevención, nos retraemos y terminamos haciendo unos informes que son como de chiste, o dicho de otra manera, que no sirven para nada. Y fijaros una cosa, el tema en el que más consenso haya visto yo, casi diría de todo lo que ha hecho el desarrollo del autogobierno vasco, del gobierno vasco, ha sido el protocolo de asistencia a las mujeres maltratadas. Están plenamente de acuerdo la totalidad de los partidos políticos, todos los sindicatos y todos los organismos. Pocas cosas en el Parlamento Vasco se han discutido con ese nivel de unanimidad. Todo el mundo está de acuerdo que no es tolerable que siguieran pasando las cosas que están pasando. Pues muy bien, en este protocolo se tiene que aplicar para lesiones y daños físicos, lesiones y daños psicológicos y para las agresiones sexuales. Y hay que rellenar todos estos papeles. Todos, listos. Hasta aquí. Es decir, no vale que ahora un médico en urgencias en un ambulatorio ponga contusiones dispersas en la señora que le dan malos tratos, sino que tienes que interesarte por sus antecedentes. Tienes que hacer un plan de seguimiento. Tienes que hablar de la esfera psíquica. Cuánto de afectada está la mujer precisamente por la risa del marido que se ha reído mientras le dan los golpes. Ya quisiera yo que hubiera un protocolo parecido a este
el que se utiliza hoy día por consenso aquí para las mujeres, que se tuviera en cuenta para la totalidad de los detenidos. De hecho, de todos modos, habrá que reconocer que sí existe un protocolo en manos de la Policía Autónoma Vasca y del Instituto Vasco de Medicina Legal. Razón por la cual no tengo ninguna duda de cuando se han aplicado las medidas especiales del tipo antiterrorista, a los detenidos se les han llevado rapidísimamente a Madrid. Porque los pocos casos que han caído en manos de algún profesional en los últimos años, forense, se ha terminado pillando de nuevo circunstancias como la Porto y Sarasola, etc. Bueno, y ahí me voy ahora a otras gestiones, como esta, por ejemplo, la de la propia policía, ¿no? Bueno, aquí está el reconocimiento médico. Bueno, perdón, ese es el informe que dice que este individuo, pues que se ha portado muy mal y cuando lo iban a trasladar a los calabozos, entonces ha agredido a 3 hombres que le custodiaban, mordiendo el dedo a uno de ellos, propinando una patada al segundo y escapando de las manos del tercero. Esto es para poner y encubrir lo que viene a continuación. Aquí está un poco la explicación que da la policía de por qué el individuo está de pena. Y aparecen incluso algunos informes hechos por los propios médicos de la policía, que tienen una serie de erosiones en la muñeca izquierda, contusión en la región nasal, en un hematoma, una férula nasal, le tuvieron que ingresar la nariz de los golpes, erosión en el mentón, etc. Este tipo de lesiones ya son más difíciles de ver en la actualidad, porque a partir de las primeras condenas de los años 80, yo creo que alguien dijo, hombre, por lo sucesivo no hay sangre, que no salgan las personas de comisaría con los tímpanos rotos sangrando, por favor. O sea, oye, tener un poco de cuidado. Como nos decía el otro día una persona a la que estamos recogiendo el testimonio, ¿no? Que él se quejó ante el jefe de los de la policía en un momento determinado, cuando ya les llevaban como a Madrid, y dijo, oye, pues esto la verdad es que no hay derecho, como habéis hecho y tal y cual. Y le dijo el jefe, enséñame los golpes. Tenía varias marcas, le dijo, jo, pues la verdad es que tienes toda la razón. Les voy a echar una bronca a mis súbditos que se van a enterar. Y les voy a decir, a ver si aprenden a maltratar o golpear sin dejar marcas. Bueno, así son las cosas. Bueno, yo, en cuanto a la gestión judicial, bueno, tengo aquí unos datos, casi vamos a andar más rápido, sí. Los presento de esta manera, ¿no? Sería así. Bueno, entre el año 1960 y el 78, hospitalizaron fue en hospital, hospitalizados en las dependencias sanitarias de las cárceles, todos los que queréis, pero hospitalizados fuera incluso de la cárcel por preocupación, un total de 13 personas. Y entre el 79 y el 2003 se han muerto 5 personas en comisaría. Hay noticia de unos 5.000 torturados, hay unas 20 sentencias condenatorias que afectan a 31 personas como detenidos contra 62 agentes de policía. Esos serían algunos de los ejemplos que, por otra parte, se mueven en el contexto de una gran impunidad. Yo recuerdo un caso concreto de 2 chavales que mataron a un inspector de policía en un tema de delincuencia común en Pasajes. Fue una tontería, pero uno de los chavales cogió una navaja, se le acabó al policía y le metió prácticamente delante de la puerta de la comisaría. Fueron detenidos los 2 chavales. Como no era un tema de terrorismo, los pasaron por el juzgado de guardia al cabo de 2 o 3 días. A los 3 días, vamos. A los chavales no se les veían los ojos en la cara de cómo estaban, negros. No se sujetaban de pie. Y naturalmente el juez actuó contra los chavales, porque allí por medio había muerto. Y en punto de aparte, me acuerdo que les dijo, el juez se llamaba Barragán fue el presidente luego de la Audiencia Provincial de San Sebastián. Y el juez Barragán les dijo en punto de aparte, bueno, y lo que tenéis ahí, ¿cómo así? Pues nos han estado pegando durante los 3 días. Y dijo el juez, ¿vosotros sabéis reconocer a quién nos ha pegado? Sí, claro, pues si son los que nos han traído a la represión al juzgado. Le cogió la mano a uno de los chavales, me sacó fuera y le dijo, ¿quién es así? Y uno le dijo, este, aquel y aquel otro. Cogió el juez, y ahí mismo, delante de todos los funcionarios del juzgado, etcétera, etcétera, dijo, identifíquense. ¿Cómo? Que se identifiquen. Dijo el juez, nosotros nos matado a nuestro compañero, nos tenemos Barragán. Se montó un jaleo de tales proporciones que hubo un momento en que Barragán dijo a los demás policías, detengan a estos 3 hombres. Y los demás policías no sabían lo que hacer. Faltó muy poco para que lo hubieran prendido a tiros ahí mismo. Se produjo una tensión, como no os podéis ni hacer ni idea. Los 3 aludidos, aquel, salieron corriendo del Palacio de Justicia de San Sebastián, escaleras abajo, se fueron a refugiar al apartamento de Aldapeta, en San Sebastián, que está relativamente cerca. El juez se metió en el despacho, de la cama, llamó al gobernador civil y dijo, me ha ocurrido esto.
mañana a las 9 de la mañana me traen a estas 3 personas detenidas y esposadas. Y efectivamente, a la mañana del día siguiente, esos 3 individuos fueron conducidos por policías esposados al juzgado. Yo os digo esto para señalar que la mente de aquellos policías no está ni por asomo la idea de que el juez está por encima de ellos. La simple insinuación o pedirles alguna explicación les resultaba ya ofensivo, como algunas de las veces en las que se han hecho las investigaciones. Una de ellas yo recuerdo que consistió en que relataban los detenidos. Bueno, me han hecho la bañera y si están en la puerta, en el marco de la puerta tiene unos ganchos. Colocan una barra, te atan una tabla, envuelto una manta y es muy fácil, porque mueven la tabla así, pum, la cabeza en el agua. Y eso puede ser verdad o mentira, hasta el día en que fuimos con el juez al regimiento de comandancia, la Guardia Civil del barrio Chalón de San Sebastián, y efectivamente, en una de las dependencias vimos el dispositivo con el enganchito y todo el asunto montaba ya. El juez ordenó que desmontara el dispositivo ante el enfado. Bueno, y casi finalizo con esto, porque fue precisamente la llegada de Jáuregui como gobernador civil de Guipúzcoa, un hombre con sensibilidad, la que tomó la decisión de clausurar los calabozos de esas dependencias judiciales. Entre otras cosas porque él había pasado por ahí y otros compañeros también. Y cuando volvió al sitio, transcurridos los años, y ya en democracia, y vio que la instalación seguía siendo indecente, ordenó su clausura. Y esto me sirve entonces para ir finalizando diciéndoos que ahora, y como consecuencia de lo que es el punto número 6 del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, se está produciendo una investigación, de la que ya tendréis alguna noticia. Se trata de dar fiabilidad a todo este asunto, que coge como base algunos informes que se han hecho, entre otros en los que han intervenido Laura Pejo, desde el Instituto de Tecnología, pero particularmente este otro, en donde se dice que hay noticia de varios miles de casos. Y lo que vamos a hacer es intentar documentarlos. Bueno, ya hay quien ha insultado al actual Lehendakari, simplemente por decir que va a hacer esta investigación. El actual gobierno vasco se habría vendido a los intereses de ETA, como ya lo ha dicho alguno en la prensa, y nosotros lo que trataremos de hacer, un ejemplo, es decir, nosotros vamos a recoger los testimonios en vídeo de las personas. Ya lo estamos haciendo. Esta persona, que es abogado, por cierto, abogado del ejercicio, dice que le capturaron durante 25 días. Al final me metieron en la cárcel. Bueno, estuvo 25 días detenido. Y bueno, finalmente muere Franco y lo indultaron. Esto lo dice aquí. Alguno igual no se lo quiere creer. Yo me lo he creído entero. Me lo he creído entero. Este y todos los demás que hasta el momento hemos recogido grabando en vídeo y diciendo al afectado, perjudicado o víctima que diga lo que quiere hacer. Para a continuación poner sobre el papel la explicación de su testimonio, que es aquí, recogido por escrito, con una ratificación, una declaración jurada que dice: a mí me ha ocurrido esto, y con alguna otra documentación que acredita que es cierto, además, que fue detenido hasta que salió en el periódico. Nosotros trataremos de acreditar esto de forma parecida a lo que en un procedimiento judicial es la prueba documental, la prueba testifical, y en la dimensión pericial trataremos de poner en marcha el protocolo de Estambul para darle mayor fiabilidad a eso que estamos escuchando. Finalizo diciendo que cuando en esta investigación nos acompañan incluso algunos alumnos del Instituto de Criminología que han nacido hace 20 años, o sea que tienen 20 años de edad, se quedan alucinados de las cosas que escuchan. A mujeres que han sido torturadas, las han tenido desnudas, etc. Se quedan como diciendo: no es posible que eso haya ocurrido. Y cuando finalizan las entrevistas que hacemos, que grabamos en vídeo, les suelo preguntar: ¿os lo habéis creído? ¿Pensáis que ha exagerado algo? ¿Pensáis que está ocultando algo? Y la conclusión a la que llega hasta el más tonto que se acercara a esto es que esa persona ha relatado un hecho que ha vivido personalmente. No está hablando, como nos ocurre a veces con los temas de la Guerra Civil Española, que estoy contando lo que yo oí en mi casa que decía mi tío el mayor. No, estoy contando mi cosa, mi accidente. Es como si alguien hubiera tenido un accidente de tráfico y 6 años más tarde o 20 años más tarde dice: el accidente fue así. Si no lo quieres creer, no me lo creas. Estoy convencido de que la sociedad vasca sí se lo va a creer, y nosotros trataremos de acreditar en la medida posible estos miles de casos, porque no son
Aquí torturador no solamente fue el niño, al cual en la se le ha llamado la atención, son muchísimos más. Como, entre otros, y con esto finalizo, Jesús Martínez Torres, el carnicero de Zaragoza. Y lo digo porque conozco a gente que pasó por sus manos cuando era estudiante de medicina en la Universidad de Zaragoza. Y estas mismas personas, cuando transcurridos los años ven que el Partido Socialista nombra a Jesús Martínez Torres director general de la Brigada de Información y sale en la televisión, gentes que a esa altura de la película eran militantes del Partido Socialista, se escribieron en el país diciendo, pues será posible lo que sí estoy viendo. O sea, que este individuo, que en aquel tiempo era un asqueroso, ahora resulta que en democracia hasta es jefe. Y recordaban en el país una frase que decía lo siguiente, que les decían en Zaragoza mientras les torturaban: vosotros, comunistas de mierda, un día mandaréis en este país, pero yo seguiré siendo policía. Nada más. Yo voy a abordar la cuestión de la tortura desde un punto de vista más político, pero bueno, tampoco voy a extender. En primer lugar, quería que recordáramos cuál es la definición de tortura. Os he puesto ahí la que recoge la Convención contra la Tortura de 1984. Es bastante extensa, engorrosa, y bueno, lo que vamos a hacer es fijarnos en los tres fundamentos básicos de esta definición. Bueno, ¿qué es tortura? Esta definición consta de tres elementos centrales: el elemento material, que sería que ese acto infligiera a la persona dolores o sufrimientos graves, tanto físicos como psicológicos; el elemento teleológico, o la finalidad de ese daño, que exige que sea obtener información, castigar o intimidar o coaccionar a esa persona o a una tercera; y luego el tercer elemento, para mí el fundamental, es el sujeto activo cualificado. Nos estamos refiriendo a la necesidad de que esa persona tiene que ser un funcionario público. En este caso recoge la Convención que también puede ser otra persona en el ejercicio de la función pública, y también personas que actúen bajo su mandato o aquiescencia. Bien, teniendo ya claro de qué estamos hablando cuando hablamos de tortura, quiero acercarme a la realidad que vivimos nosotros hoy en día y dentro de estas políticas de paz y reconciliación que se están llevando adelante. He cogido prestada esta infografía de Argitus y aquí podemos ver que en todas las vulneraciones de derechos humanos producidos en este tiempo, desde 1960 a la actualidad, la vulneración de derechos que han sufrido diferentes víctimas está más o menos cuantificada. Sabemos más o menos qué cantidad de personas han sufrido ciertas vulneraciones de derechos. Pero si hablamos de la tortura, surge un interrogante, ¿no? Hay diferentes cifras. Como ha comentado Paco, nosotros estamos hablando de unos 5.000 casos, pero hay organismos e instituciones que hablan incluso de 8.000. Pero si vamos a la verdad judicial, y más en el ámbito de la aplicación de la normativa antiterrorista, la aplicación de la incomunicación, lo cierto es que solo disponemos de 14 pronunciamientos firmes de condena de torturas. Estos pronunciamientos, además, se refieren a hechos acaecidos entre 1979 y 1992. Por lo tanto, a partir de esa fecha de 1992, todas las denuncias producidas por hechos, por torturas o malos tratos, no han tenido éxito. La última sentencia que tenemos es de 2003, pero en referencia a hechos sucedidos en 1980. Este fue un proceso muy largo que duró hasta 20 años, unas dilaciones increíbles. Como he dicho, no existen entonces condenas de hechos denunciados posteriores a esta fecha, 1992. Entonces, la conclusión, la posición oficial que defiende el gobierno español es que las denuncias de tortura realizadas posterior son mentira. ¿Por qué? Porque no existen sentencias condenatorias al respecto. Entonces, es una conclusión sencilla, ¿no? La ausencia de condenas es igual a la inexistencia de torturas a partir
de esa fecha, de 1992. Bien, pero tenemos otros datos, ¿no? Sin embargo, sí existen condenas de torturas en el ámbito general de la tortura, en la delincuencia, relacionado más con delincuencia común y otros aspectos, ¿no? Se ha constatado, yo creo que son algunas más, pero bueno, en referencia a este autor, que hay 200 sentencias condenatorias en todo el Estado. También nos da que pensar que en el ámbito de la aplicación de la incomunicación, como recojo en estos datos, se da un alto índice de denuncias de tortura, ¿no? Sobre el dato que veis ahí recogido, 967 personas detenidas durante 2000 a 2008, 446 interpusieron denuncia por estas vulneraciones. Tenemos que tener en cuenta además que el régimen de incomunicación es un espacio-tiempo considerado por las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos como opaco, donde las garantías que se ofrece al detenido disminuyen, e incluso el Comité contra la Tortura en 2002 la consideró como facilitadora de la comisión de actos de tortura y malos tratos. Recordemos que durante ese tiempo de incomunicación, de detención incomunicada, el detenido no tiene derecho al abogado de confianza y tampoco a comunicar la detención a familiar o personal de confianza. Asimismo, y este es un dato importante, la detención se puede prorrogar de la ordinaria de los 3 días a 5 días. Situación que se extiende la incomunicación, en la que se extiende la incomunicación. Bien, entonces, por un lado, no tenemos ninguna condena de torturas desde el año a hechos acaecidos posteriores a 1992, pero a la vez sí existen denuncias y sospechas de organismos internacionales que piden investigar esas denuncias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no nos podemos acercar a la realidad de esta problemática? ¿Por qué no hay más sentencias condenatorias de estos hechos? En primer lugar, decir que no es un problema de falta de regulación. El Código Penal español recoge, tipifica este delito, la tortura, en el artículo 174. Su tipificación responde más o menos a los estándares internacionales, con algún déficit. No sigue a 100% las pautas marcadas por la Convención, pero bueno, debemos decir que sí está regulado este delito. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, pues he apuntado ahí algunos. El principal es la falta de investigación, que es el que voy a detener un poco más. También la dificultad de la prueba, en estos casos en general, en las denuncias de torturas y en particular cuando se aplica la incomunicación, por ese espacio tan cerrado en el que se desarrolla la impunidad y principalmente en los casos en los que se consigue una sentencia condenatoria, la aplicación casi automática de los indultos. Recientemente, no sé si habréis leído en los medios de comunicación, los otorgados a los Mossos d'Esquadra, que ha sido bastante polémico. Y luego también la falta de prevención. En primer lugar, tendríamos que suprimir la incomunicación y luego desarrollar mecanismos y herramientas de prevención más eficaces, de los cuales, si queréis, hablamos luego en el debate. Bien, nos centramos en la falta de investigación. Es un hecho reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las últimas condenas a España de forma reiterada en todos estos casos. En todos ellos, la detención y las torturas se produjeron bajo el régimen de incomunicación. Las últimas muy recientes, de octubre de este año. Estamos hablando de sentencias que van del 2010 al 2014, en lo que a nosotros se refiere. Hay alguna anterior en referencia a los catalanes y demás, pero podemos ir más atrás en el tiempo
Y ya en 1998 el Comité contra la Tortura de la ONU condenó o sancionó a España por no investigar las torturas llevadas a cabo o denunciadas por Encarnación Blanco. En este caso, el comité reprochó a España no tener en cuenta las alegaciones de torturas realizadas por la detenida al médico forense y que éste recogió en sus informes. Asimismo, luego, cuando esta persona pasó a disposición policial, contó al juez instructor, pues, lo que le había pasado, y este hizo caso omiso de sus declaraciones. Se recogió las declaraciones, pero no dedujo testimonio y se abrieron diligencias paralelas. No pasa nunca, pero bueno, en este caso el comité reprochó a España estas dos actuaciones, ¿no? También tenemos la resolución de 2005 del Comité de la ONU también, en el caso Kepa Urra, es de referencia a la condena de 3 guardias civiles que fueron condenados por torturas por la Audiencia Provincial de Vizcaya, condena que fue rebajada posteriormente de 4 a 1 año por el Tribunal Supremo, y finalmente los guardias civiles condenados fueron indultados por el gobierno. El comité reprocha todo este procedimiento y finalmente también el indulto, por supuesto. Desde el IVAC también nos hemos acercado a esta problemática. En el año 2008-2009 llevamos una investigación sobre 35 denuncias de torturas desde el año 2000, que correspondían a los años 2000-2007. Nuestra intención era analizar cómo se desarrollaban, cómo se llevaban a cabo la instrucción de estas denuncias, fijándonos principalmente en la proposición de prueba, quién realizaba la proposición de prueba en la instrucción y qué prueba era admitida por el juzgado. Os he puesto ahí algunos ejemplos. Por ejemplo, sobre la declaración del denunciante, algo que entendemos que es básico, escuchar a la víctima, contar su experiencia al juez y a las partes. La acusación particular lo solicitó en los 35 casos y el juez solo lo admite para 12 casos, para 12 de ellos, o sea, menos de la mitad. Tenemos que decir que siempre la iniciativa de la investigación en estos casos la llevaba adelante la acusación particular, los abogados de estas personas. El fiscal apenas pedía prueba y el juez de oficio también en muy pocas ocasiones. Sobre la identificación de los policías, la acusación particular la solicitó en 34 casos, identificar a los miembros del operativo, saber qué policías llevaron a cabo esa detención y que participaron en esa posible vulneración de derechos del detenido, y se admitió solo en 5 casos. Quiero recordar que en uno de ellos parcial. Sobre la testifical de los policías que intervinieron en las diligencias de investigación del detenido, la acusación particular normalmente la solicitó en 16 ocasiones, pero solo se admitió en 4 de ellas. Todas estas denuncias, las 35, fueron archivadas en fase de instrucción. Ninguna pasó al juicio oral. O sea, ni siquiera se pudo celebrar en sala, contrastar las diferentes pruebas que se solicitaron. No fue objetivo de esta investigación saber por qué se actuaba así, pero bueno, creemos que sería importante indagar sobre esa vía. Y yo no sé si he sido muy rápida, pero yo paro aquí. Ya terminamos. Gracias, Laura. Buenas tardes, Arantxa León. Me vais a permitir, porque yo estoy un poco abrumado de participar en una mesa con las compañeras que me acompañan en esta mesa, porque tienen una posición mucho más elevada que la mía, en el sentido de que yo vengo aquí
exclusivamente con mi testimonio personal. Antes de nada, quiero agradecer la invitación que se me ha hecho desde la Fundación Leizaola para intervenir en estas jornadas sobre la tortura en Euskadi, en el marco del programa 5 Espacios para la Convivencia, y agradecer también la presencia de todas y todos en un día que hay un acontecimiento cultural muy importante que hace que mucha gente esté en otras cosas, ¿no? Bueno, cuando Pachi Zubial se dirigió a mí para trasladarme esta invitación, debo reconocer que dudé, ¿no? Dudé un tanto abrumado por lo que decía anteriormente, ¿no? Me preguntaba qué es lo que yo podía aportar que pudiera ser de su interés, de su interés, digo, de ustedes. Y ahora mismo me encuentro en una situación de que espero estar a la altura de las circunstancias. Por eso voy a intentar leer para que no tener ningún desliz, ¿no? Pensando cuál debía ser mi aportación, me di cuenta de que podía venir en un doble sentido. Por un lado, como víctima de la tortura durante el franquismo. Cuando escuchaba a Laura y a Francisco hablar, se referían fundamentalmente a la época democrática. Los que vivimos el franquismo sabemos que cualquier parecido entre ambas, a pesar de la crueldad de los hechos, es mera coincidencia, y luego lo explicaré, ¿no? Y de alguna manera también, después, como ciudadano, que siempre, quizás agudizado por mi experiencia personal, he estado, está y estará radicalmente en contra de esa acción degradante del ser humano, venga de donde venga. Yo ahora hacía un recordatorio de los gobiernos que ha habido en la democracia. Yo soy socialista, pertenezco al Partido Socialista, y 21 años de gobierno del Partido Socialista, 11 llevamos del Partido Popular, y creo que son 5 de UCD, lo cual me hace pensar que la mayor parte de los temas y de los casos que habéis expuesto se han desarrollado durante el mandato de mi partido. La tortura, como definición, es el acto de infligir dolor físico o psicológico por parte de una autoridad pública o de alguien amparado por ella, con el fin de obtener información o de conseguir pruebas para esclarecer el delito. Algunos autores proponen distinguir entre la tortura judicial, o sea, la que se ejerce durante el proceso penal para determinar la culpabilidad del acusado, y la tortura extrajudicial, la que ejerce la autoridad gubernativa fuera del ámbito judicial propiamente dicho, especialmente cuando se trata de delitos políticos. En términos jurídicos, la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos no admite excepciones, es decir, que su cumplimiento no se puede relajar ni siquiera en situaciones de emergencia. La prohibición ha alcanzado un consenso internacional tan sólido que se ha convertido en norma del derecho internacional, vinculante incluso para los Estados que no se hayan unido a los tratados de derechos humanos pertinentes. Los actos de tortura y otros tipos determinados de malos tratos son asimismo delitos de derecho internacional, son crímenes de guerra, según los 4 convenios de Ginebra, ratificados por todos y cada uno de los Estados del mundo. Asimismo, en determinadas circunstancias, estos actos pueden constituir crímenes contra la humanidad, que es el tema que luego explicaré del asunto que estamos llevando a través de Argentina, de la justicia de Argentina, o actos de genocidio, por ejemplo, en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Todas las víctimas de tortura y malos tratos, tanto las personas que sobreviven a la tortura como las familias de quienes han muerto a consecuencia de ella, tienen derecho a indemnización, rehabilitación, justicia y otras formas de reparación. La tortura, y esto lo hago un hincapié especial por lo que decía anteriormente de pertenecer a un partido como el Partido Socialista, no debe ser jamás justificada. Pero la pregunta, y aquí introduzco un elemento polémico, es mi manera de funcionar, es si además de esa tortura ejercida por los Estados, o sea, ejercer malos tratos, golpes, humillaciones, la bolsa, la bañera, lo que comentaba anteriormente Francisco, también existe otro tipo de tortura, en este caso más psicológica, no tiene rastros de
que se puedan identificar, no hay marcas, como por ejemplo arrancar tu coche cuando vas con tu mujer y tu hijo sin saber muy bien si puede estallar por los aires, o que pinten insultos en el colegio de tu hijo creando una situación terrible, o que te acosen constantemente en casa o en el ayuntamiento o por la calle, o tener que tener 24 horas de escolta. Incluso añado, es tortura los casos de mobbing o de bullying. Desde luego, ciñéndonos a lo que habéis puesto aquí, no. Pero yo creo que sí. Yo creo que también eso es tortura. Y entrando en el debate, creo que es un debate interesante y necesario. Por eso debemos agradecer que se haya celebrado, que la sitúa de nuevo en el foco, porque creo que a veces hay que poner el foco porque se olvida con una facilidad. Y es muy actual, debido a dos hechos que voy a nombrar concretamente, muy diferentes, pero que tienen que ver con lo que aquí vamos a hablar. Por un lado, el juicio al que se está sometiendo a un grupo de jóvenes vascos en la Audiencia Nacional, en el que se han escuchado relatos terribles de las torturas que algunos de ellos han declarado sufrieron mientras estaban detenidos. Y por otro lado, la noticia de que la incansable jueza argentina María Servino ha trasladado al gobierno español la orden de detención y extradición para ser juzgados en Argentina de 2 decenas de cargos franquistas, entre los que se encuentran figuras emblemáticas como Martín Villa y Miguel Molina, por crímenes cometidos durante el franquismo, por homicidios, torturas y desapariciones, y que es la continuación de una orden anterior, lamentablemente rechazada, por la que solicitaba lo mismo para 2 torturadores, el miembro de la cruel brigada político-social Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, por cierto, mi torturador en 2 ocasiones, y el guardia civil Jesús Muñecas. Como miembro de FEACUA, coordinadora de apoyo a la querella argentina contra crímenes del franquismo, quiero en este punto plantear mi profunda indignación por la decisión tomada por la Audiencia Nacional hace unos meses, rechazando. Ya es indignante que tenga que ser otro país, en este caso Argentina, quien tenga que hacer lo que se debiera exigir al gobierno de la justicia del nuestro, y lo es mucho más por dicha decisión. A mí me resulta igual de indignante que mi partido, el PSOE, al que pertenecemos muchas de las víctimas, no haya hecho nada en estos años, ni incluso cuando estaba en el gobierno, además de permitir que se ejerciera, ¿no? Y ahora nuevamente pierde la oportunidad de romper amarras con el Partido Popular y adoptar la posición que cabe exigirle al lado de la víctima del franquismo. He denunciado esto en público y en privado, incluso en intervenciones en el Comité Federal de mi partido. Por eso denuncio y denunciaré siempre. Incluso en Navarra. Francisco conoce muy bien Navarra porque está realizando un trabajo muy intenso allí con el tema de las fosas, en fin. Incluso en Navarra se permite la ignominia de votar junto a UPN para evitar que una representación del torturador de Villa y Muñecas acudiéramos al Parlamento de Navarra para explicar la situación actual, alegando que ahora no toca. Si no toca ahora, pues ¿cuándo va a tocar? Claro, nunca. Eso me hizo escribir un artículo durísimo, denunciándolo, en el que terminaba con el siguiente texto, ¿no? Como víctima de las torturas de ese canalla, yo os maldigo por vuestra complicidad, dirigida a mis compañeros del partido. La segunda parte de mi intervención tiene que ver con mi testimonio como torturado, aclarando aquí, primero, que se desarrolló en Madrid, con lo cual no sé muy bien si entra el titular de la mesa en cuestión, porque aquí habla de tortura en Euskadi. Las mías se desarrollaban en Madrid, donde vivía, y desarrollaba mi actividad política. Y yo creo que siento que he tenido 2 episodios, digamos. Por un lado, la deleznable práctica del franquismo mientras estuve en manos de Billy y sus muchachos, y posteriormente, y nuevamente, hago un comentario polémico con la tortura psicológica de las amenazas de ETA a los cargos públicos del PSOE. Paradójico, pero real. A pesar de ello, siempre he alzado mi voz contra la tortura, más aún durante los gobiernos socialistas.
porque si deleznable es que se practique, lo es más aún instigada, ordenada o silenciada por un partido de izquierdas. Porque la mancha no es solo para quienes la practican, es igualmente para quienes la ordenan, la instigan, la justifican o simplemente miran para otro lado de manera cómplice. Durante los gobiernos socialistas, lamentablemente también hubo torturas. Y esa es una mancha que llevaremos siempre como un estigma. Desde aquí, nuevamente, alzo mi voz en mi denuncia y aseguro que no en mi nombre. Por último, entraré en la experiencia más directa, que es la que más trabajo me cuesta porque desnudarse es complicado. Más personal, cuando me encontré con esa terrible lacra. Aportaré brevemente mi testimonio en primera persona, la que tuve a finales de los 70 y principios de los 71. 71, 44 años. Debo reconocer que durante años la tuve bloqueada, absolutamente bloqueada, silenciada, oculta, hasta que hace 2 años volví a recuperar aquellas vivencias a raíz de contactar con CEACUA y la querella argentina. Vi de nuevo en los periódicos, por cierto, la cara de mi torturador actualizada. Yo estaba convencido que estaba en algún país latinoamericano y luego me enteré que seguía viviendo en Madrid. Y reviví de nuevo aquellos instantes. Fui detenido la primera vez en 1970. Yo entonces militaba en el Partido Comunista de España, en la Universidad de Madrid y en comisiones obreras de arte gráfica, que era la fábrica donde trabajaba. Estudiaba en la Escuela de Telecomunicaciones y en aquel momento era representante de la misma en la coordinadora que luchaba contra el estatuto de la Universidad Pública de un famoso Villar Palasí. A la salida de la reunión clandestina en la Escuela de Ingeniería de Caminos, un 124 negro, coche que solían utilizar la Brigada Político-Social, paró al lado del compañero de Industriales y la mía, y allí fue la primera vez que conocí al famoso Billy el Niño. Su fama le precedía en la universidad porque funcionaba fundamentalmente en la universidad. Había oído hablar de él, pero fue ese instante cuando lo conocí en persona. Nos llevaron hasta la siniestra Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol a bofetadas constantes como un método de amedrentamiento planificado. Debo decir en un paréntesis que me di cuenta que había 2 tipos de interrogadores cuando estuve en sus manos. Los profesionales, los que lo hacían porque ese era su trabajo, porque les ordenaban hacerlo. Un poco en la línea de la teoría de la banalidad del mal de Hannah Arendt. Y también había quienes, como Billy el Niño, disfrutaban. Era un sádico, un psicópata que gozaba con lo que nos hacía y no podía soportar que no nos quebráramos ante esa actitud, ¿no? Yo había dado un curso en el Partido Comunista de España sobre cómo comportarse ante una detención, cómo comportarse ante las torturas. Y reconozco que me sirvió para no derrumbarme. Recuerdo un libro que nos... En aquel tiempo, para entrar en el Partido Comunista, te examinaba. Ojalá hiciéramos lo mismo ahora. Y nos hacían leer una serie de libros, Marta Harnecker, de Pulitzer, y uno se llamaba Así se forjó el acero. Y de alguna manera nos imbuía de esa situación de acero ante estas situaciones, ¿no? Luego los calabozos, que cada vez que he pasado alguna vez por allí, por la Puerta del Sol, porque hay una parte de mi familia que sigue viviendo en Madrid, he recordado aquellos días. No sé si habéis pasado por la Puerta del Sol, hay una especie de rejas en la parte de abajo que era la que daban a los calabozos. Después, una celda pequeña, con una luz sobre la cara, intentar manejar los tiempos, el silencio de la noche, el ruido del día, el gris, en aquel momento la policía vestida de gris, que bajaba con un pequeño papel, creo que era de color rosa o naranja, no recuerdo muy bien, con el nombre de quien debía subir
la tensión de saber, ¿me tocará a mí o no me tocará a mí? Y luego una sala que a mí me parecía inmensa, grande, y varios individuos que preguntaban y preguntaban al mismo tiempo que te sacudían, sentado en una silla o en el suelo con las manos esposadas detrás. La bolsa, golpes, permanecer en cuclillas, más golpes, en alguna ocasión con guía de teléfono, en aquel tiempo la guía de teléfono eran enormes. Billy, recuerdo que en algunas ocasiones golpeaba desde atrás con un lateral de la mano en la nuca. Debo decir que ese fue el momento de más angustia, porque yo entendía que me iba a matar en un golpe de esos, me iba a desnucar, y se oían risas en los de enfrente, y le decían, cuidado Billy, que te va a ir la mano como con Romano. Enrique Urbano era un compañero de lucha que en mi opinión tiraban por la ventana cuando estaban registrando su casa, y Billy decía, no importa, lo tiramos por la ventana y decimos que se ha intentado escapar. Esa sensación de angustia al pensar que todo era posible, la absoluta indefensión de no existir, de ser un pelele en sus manos a los que podían hacer lo que desearan. El franquismo, Francisco, desaparecías, simplemente desaparecías. No había manifestaciones a tu favor, no había notas en la prensa, no había movimientos solidarios, no existía. Yo recuerdo que una de las angustias que al principio me inundaba era que mis padres no sabían que estaba allí. Es más, mis padres tardaron 12 horas en saber que estaba allí. Recorrieron todos los hospitales de Madrid, todos los sitios que se les ocurría, hasta que a través de mi novia contactaron con un amigo, con un camarada, que les dijo mi actividad política, porque yo ya llevaba oculta en mi casa. Claro, en mi casa no sabían absolutamente nada de mi actividad. Y entonces fue cuando se les ocurrió ir a la DGS y ahí sí les dijeron que estaba, ¿no? Después se iban y entraba, supongo que seguirán las técnicas igual, un señor de edad madura. Luego me dijeron que era Yablet, que era su jefe, un hombre entrañable, con una voz suave, paternal, que te decían, estos están locos, te van a acabar matando, tiene la misma edad que mi hijo, yo podría ser tu padre, cuéntale lo que sepas y te soltarán. Y después, de repente, como si fuera un jarro de agua fría, nuevamente lo mismo, ¿no? Recuerdo la angustia de la primera noche al pensar que mis padres no sabían nada de mí en aquel tiempo. Simplemente, ya digo, no existía para los demás. Una y otra vez bajar y subir de los calabozos. El sistema que empleaban era, unas veces era enseguida y otras veces era al cabo de tiempo, para que te volvieran un poco loco. Y yo creo que cuando he recuperado la memoria, aunque no la he recuperado totalmente de aquel instante, yo creo que lo único que me mantuvo firme fueron dos circunstancias, yo creo. Yo era el comunista, yo era el que tenía razón y tenía que aguantar porque ellos eran el franquismo y había que acabar con él, ¿no? Y por otro lado, que cualquier cosa que dijera podía afectar a mis camaradas. Y eso no me lo podía consentir. No me lo podía consentir bajo ningún aspecto. Bueno, aguantar y aguantar y aguantar. Recuerdo que a un camarada de artes gráficas y del Partido Comunista de España, Manolo Galán, entre otras lindezas, le colgaron desnudo del inmenso hueco de la escalera de la DGS, amenazándole con cortar la cuerda. Este era un jabato que incluso se avanzaba sobre ellos. La segunda vez que me detuvieron muy crítico. Son ciertas todas las teorías que dicen sobre la tortura que degrada al ser humano, a quien la realiza y especialmente a quien la sufre. Deja una huella imborrable que se mantiene a lo largo de tu vida. Es como si te marcaran con un hierro rojo vivo. Al preparar esta intervención, ha vuelto a sangrar esa vieja herida, ¿no? Viví aquello como una parte de mi lucha revolucionaria contra el fascismo, contra mi colaboración, por mi colaboración a esa lucha. Por eso, cuando al cabo de los años me vi en una nueva confrontación en la que había chavales que alegremente me insultaban
llamándome fascista. Lo sentí y ya sé que no tiene que ver con lo que estamos hablando, con una tortura más injusta e inmoral. Por último, alzo aquí en este foro mi voz alta y clara. Nunca más torturas en nuestro país, nunca más, y solo espero que mi partido, y ya te respondo a tu pregunta, la recomendación, mi recomendación va dirigida no a vosotros, sino a mi partido, que por una vez, por todas, que por una vez, ahora que está diciendo que hay un nuevo tiempo y un nuevo PSOE que está por emerger, también en este tema se integre en lo que estamos luchando contra esta lacra de manera autocrítica, planteando que en sus gobiernos se han practicado y de luego ojalá que ya no se van a practicar nunca. Muchas gracias. Luis, Laura y Paco. Son las 8 menos 5. Vamos a abrir un tiempo breve, muy breve, para recoger 1, 2 o 3 intervenciones. Así que es vuestro turno, cuando queráis. Si queréis también os podéis presentar, Ana, os podéis presentar antes de realizar la pregunta. Tras lo que hemos oído y visto, vuelvo a ver en la pantalla la primera de las diapositivas que ha presentado Paco y leo: de la dictadura, puntos suspensivos, a la democracia. Y me pregunto, ¿no le falta un signo de interrogación a la democracia? ¿Quieres dirigir a alguien en concreto la pregunta? Sí, claro. ¿Qué quieres decir si estamos en una verdadera democracia por las cosas que acontecen? Si no hemos hecho una transición a la democracia, ¿quieres decir eso? Ya. Hay una serie de déficits democráticos evidentes. Yo quisiera. Creo que ya lo he dicho antes, yo viví el franquismo y por tanto no lo mismo una democracia que el franquismo. No lo mismo una democracia que la dictadura, por muy mejorable esa democracia. Por muchos déficits que tengamos que corregir. Pero puedo asegurar, y supongo que alguno aquí también ha vivido el franquismo, que no es igual. Fíjate, José Luis, yo una cosa que quiero decir, siendo verdad lo que dices, has explicado que en el tiempo de la dictadura a ti te detenían y prácticamente no se enteraba nadie. Pero en el tiempo del franquismo, a pesar de eso, no conocemos centros clandestinos de detención, cosa que sí ocurrió en democracia. El Palacio de la Cumbre era un centro clandestino de detención. El único centro clandestino de detención del que tengamos noticias ha sido el Palacio de la Cumbre, en el tiempo de democracia. En el tiempo de la dictadura, a pesar del escándalo, las prisiones, los campos de trabajadores, no conocemos centros clandestinos de detención. Fíjate qué cosa, que sarcasmo más increíble. En el tiempo de democracia, como Franco, Constitución del 78, hubo gentes que se inventaron un espacio en el que si ingresabas ahí, tenías muchos números para convertirte en un desaparecido, que es lo que ocurrió con las Izabal, que es lo que ocurría en Argentina y en Chile. A pesar de que tienes razón que la Dirección General de Aseo del Estado, respondiendo un poco a tu pregunta, el día que podamos ir a Madrid y ver una Puerta al Sol, que hay una placa, que la puede colocar el Partido Socialista si quiere que diga, en este lugar fueron masacrados muchos de los luchadores por la libertad y la democracia de este país. Fíjate, sin insultar a nadie. El día que podamos ver ese rótulo ahí, igual resulta que se estarían dando los pasos en la dirección que tú seguramente se lo pregunta, ¿no? Sí, igual en relación con la falta de ruptura real del paso de la dictadura a la democracia, ¿no? Esa transición dilatada que realmente no supuso un corte y que realmente hoy en día hemos heredado diferentes estructuras
no digo del antiguo régimen, pero bueno, sí que vienen de ahí, ¿no? Yo creo que sí estamos en una democracia imperfecta, y que tenemos que ir trabajando poco a poco pues, para ir modificándola y que realmente se garanticen los derechos, en este caso, de los detenidos y de los presos. Yo, porque en cuestión de víctimas del terrorismo, quitando a un par de víctimas, vamos a decir, especiales, muy llamativas, al resto nos han tratado como basura, por decirlo de alguna manera. Y cuando protestas o has criticado algo, pues te denostan, te denigran, te injurian, y bueno, pues eso lo hemos vivido, ¿no? También. Y bueno, luego yo la pregunta que quería hacerle a Laura, estas condenas, ¿no?, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la práctica, ¿en qué se manifiestan? ¿Sirven de algo? ¿Se castiga a alguien? ¿O es meramente testimonial? Bueno, en principio condenan al Estado a indemnizar a la demandante en una cantidad, no me acuerdo exactamente en cuánto. Y luego a nivel de lo que es la imagen internacional del Estado, realmente sí tiene su repercusión. A ningún Estado le gusta aparecer como incumplidor de los diferentes convenios que garantizan los derechos de las personas, ¿no? Yo creo que sí es importante. Por un lado, por la parte esa de reconocimiento de la víctima, ¿no? Lo que no ha conseguido en las instancias judiciales de su Estado, un reconocimiento, sino bien de que haya sido torturado, sí, de que no se ha investigado como era debido esa denuncia, y por otro lado la imagen manchada frente al exterior, frente a otros miembros de la Unión Europea, por ejemplo, del Estado. Yo creo que es importante. Mi nombre es Juan Méndez y también soy del Partido Socialista. Pero me voy a referir a varias cuestiones que he escuchado esta tarde. El profesor ha explicado qué impresión se tenía cuando veías que el torturador accedía en la escala y seguía y ocupaba un lugar, y efectivamente eso se hizo bajo la égida del gobierno que no queremos, contribuyó a montar el gallo, y eso es un hecho. Tanto con respecto a qué ha pasado, por qué eso así, pues, evidentemente no ha habido transición, es mentira, y lo estamos viendo, no lo ha habido. Es verdad que las formas del presente no son igual que las del pasado, pero bueno, hay una ley mordaza que aumenta ese espacio que la ciudadana ha explicado bien, de sus tiempos de detención, en los que estás en peligro, y no sabes lo que pasa, que todo está justificado, y cuando vemos la mayor vergüenza que es las cárceles de Guantánamo, en la que el imperio mantiene por encima de toda la gente, los ciudadanos que están bajo el imperio de la ley, se le niega a todos. Una generalización a la que estamos asistiendo. Sí, son las torturas físicas, son las formas de degradación y de sufrimiento de millones de personas. Pero es que ahora, sí, hay una, yo lo siento, sí, hay una tortura que es peor. Sí, es la negación al derecho al trabajo, al derecho al estudio, es decir, negar al individuo, es decir, el derecho a la existencia, producto de contribuir a la transformación de los bienes para la mejora social. Es una tortura brutal que se está ejerciendo contra millones de seres humanos por todas las formas. No ya la forma degradada, que es la forma del interrogatorio, por mi edad, o vamos también recordaréis, las torturas aquellas que nos llegaban de Portugal, hechas por la PIDE. ¿Os acordáis? Bueno, una revolución y a todos estos golfos los metieron en la cárcel, los condenaron, es decir, una verdadera pugna en el interior del aparato de Estado para juzgar a esta gente, para sacarlos de aquí. Yo lo que quiero señalar es que en el caso español no es así. En el caso español se mantiene ese aparato bajo una forma o bajo otra, es decir, estamos asistiendo ahora a situaciones. Es decir, a un ciudadano que lo sacan a las 6 de la mañana, lo llevan a una playa y lo dejan allí, está muerto. Es
decir, estamos asistiendo a una degradación constante de las formas, y eso debería hacer referencia a que no hay, es mentira, es decir, hay formas aparentemente democráticas, pero luego se mantienen la peor de todas las tradiciones. Yo quiero saludar a esta mesa y a esta discusión, porque esto es importante, es bueno, porque se trata de estudiar. El profesor ha explicado perfectamente las formas que se niegan las cuestiones, y sobre todo mi compañero Uri, pues es tremendo, ¿no? la descripción que ha hecho de las torturas que ha sufrido, que hemos tenido nuestra dificultad sin más. Yo agradeceros infinitamente habernos escuchado y saber que esto hay que ponerlo en la agenda de los partidos que se reclaman de la democracia y que se reclaman de los trabajadores, que tienen que defender estas cuestiones que siguen siendo abominables. Gracias. Gracias. Vamos a recoger una última intervención. ¿Es cierto que, por ejemplo, todos los detenidos por terrorismo luego denunciaban torturas? ¿Es cierto que luego se ha hecho esa leyenda pues, de que si la mayoría... No, todos denuncian porque tienen orden, porque tienen ya su consigna de que tienen que denunciar, etcétera, que creo que luego eso podría perjudicar luego a los verdaderamente torturados. ¿Eso es cierto o es una leyenda urbana? Tienes una investigación que llevamos a cabo en la que era mucho más amplia, en toda epidemiología, y también yo participé en una investigación para la Arteco, nos fijábamos en ese dato, y no todos los detenidos denunciaban torturas. Y luego había un dato que se enfrentaba a esa afirmación. Había detenidos que sí fueron condenados como miembros, colaboradores y demás de ETA, que no habían denunciado torturas, y también encontramos detenidos que denunciaron torturas y fueron absueltos en el procedimiento judicial. O sea que nosotros, bueno, yo personalmente a esa afirmación no le doy ningún crédito. Yo no digo que no haya habido algún caso, pero no entendemos que, entiendo que no es cierto. Hombre, llama la atención que de 900 y pico, 400 y pico denunciaran. Eso llama la atención. Otra cosa es si había consigna o tiene visos de ser real, ¿no? Entonces, si es real, lo que tiene visos es que era sistemática, que es más grave. No sé, es una pregunta. Bien, vamos a ir cerrando la mesa tortura en Euskadi. Yo, para cumplir debidamente con el programa que nos habíamos propuesto, quería recordarles a Paco y a Laura que nos contestaran, porque por mí ya lo ha hecho y he tomado nota, a una recomendación que nos haría a las organizaciones de derechos humanos y por la paz. No porque no estemos trabajando en estos temas, sino por la amplia agenda en la que participamos, que nos permite estar atentos a esos trabajos y quizás escuchar en un foro de estas características una recomendación siempre viene. Yo tengo una que no es mía, es del filósofo Reyes Marcos, que puesto que todas las víctimas tienen derecho a la memoria, todas también están, todas, puesto que todas las víctimas tienen el derecho a la memoria, la sociedad tiene el deber de memoria. Y la sociedad somos todos. Yo, en tanto que no soy víctima, sí formo parte de la sociedad, formo parte de una universidad, formo parte de un grupo de amigos, de un grupo de vecinos, de familiares. Tengo entonces el deber de memoria, puesto que las víctimas tienen ese derecho. Y esto nos llevaría a lo que ha señalado usted, de que tiene que estar en la agenda, que son instituciones, que son sindicatos, supongo, partidos políticos y tal. Y no sé si tiene que sentir incómodo a nadie, pero entonces es cosa de todos. La sociedad tenemos el deber de memoria porque otros tienen ese derecho y tenemos que atender ese derecho. Bueno, lo dice Reyes Marcos.
Gracias, Paco. Laura. Sí, bueno, yo sin más me gustaría participar. Me imagino que en esta sala habrá gente de todas las sensibilidades, pero me gustaría que desde las asociaciones se intentara trabajar en encuentros o jornadas en las que participara gente de todas las sensibilidades, desde un extremo hasta el otro. Yo sé que eso hoy en día igual es difícil, pero yo creo que es más fácil que en el pasado y esperemos que en el futuro sea aún más fácil. Eso es un encargo. Muy bien. Es que recasco de oír a las personas que nos acompañan por haber participado en este encuentro, a todos vosotros y vosotras por estar aquí. Voy a recoger esas 3 pinceladas de recomendación, porque me parecen un cierre bueno. Autocrítica y compromiso con la defensa de los derechos humanos. Todas las víctimas tienen derecho a la memoria. La sociedad tiene el deber de memoria. Recordar para la sociedad y recordar desde la sociedad. Y tercero, fomentar encuentros, seminarios, mesas, cursos, distintos espacios. Entiendo, ¿verdad, Laura? Para invitar cada vez más a personas de todos los ámbitos de esta sociedad, con un montón de sensibilidades distintas, y hasta que nos encontremos no vamos a saber cuáles iguales. Con ello, y a las 20:11 cerramos esta mesa Tortura en Euskadi. Agradecer a la Fundación Leizarra y al Foro de Asociaciones y Educación en Derechos Humanos y por la Paz por haber organizado este espacio y invitarnos a participar